Bueno, estamos haciendo especulaciones aquí. Se han quedado muy generosamente Andrés, Leandro y Fausto para poder seguir analizando un poco junto a Javi Lanari los datos de la inflación del 7,7 de marzo. Y efectivamente estamos frente a la inflación más alta interanual que se tenga registro desde octubre de 1991. O sea, la inflación interanual más alta de los últimos 32 años. Sí. Y por suerte ahí ya en el 91 venía bajando la inflación, porque ya fue después de abril del 91 fue la convertibilidad y empezó a bajar, ¿no? En términos generales. Ahora este no es el caso. No parece ser el caso. No, va a seguir subiendo. En la interanual sería muy raro que no suba en los próximos meses. Es el peor dato de la inflación mensualmente hablando de Alberto Fernández. Sí. O sea, por ahora. Por ahora. Y bueno, a medida que nos acerquemos a las PASO, que el gobierno vaya perdiendo aún más poder, digamos, porque todo indica lo que vos marcabas de que no tiene candidato, todo eso va a generar aún más presión, más inestabilidad. Todo indica que tranquilamente los precios se pueden seguir acelerando y lo que te preguntaba antes, si en todo este periodo, en todo este proceso, los salarios pierden, obviamente, y la CGT, ¿dónde está? Porque... Bueno, ausente, sin aviso y tratando de regenerarse. Hay una foto, buscame la foto de Pablo Moyano con ayer el dirigente de la CTA, no Hugo Yasky, sino el más contestatario. Pablo Micheli. Pablo Moyano y Pablo Micheli. Ninguno de los dos estuvo en el acto a favor de Cristina. Que dicho sea de paso, tampoco estuvo Máximo Kirchner, que sí fue a Montehermoso con Martín Insaurralde, que tampoco estuvo en la Plaza Lavalle, en el Palacio de Justicia. Son datos, síntomas. Máximo con Insaurralde en Montehermoso, con Di Chiara, el intendente, kirchnerista por cierto, pero que buscan un peronismo tal vez algo distinto, mientras Kicillof y todo el gabinete estaba en justamente aquí la Plaza Lavalle. Esta es la inflación acumulada de la gestión Alberto Fernández. Miren el cuadro respecto a los presidentes que manda la Fundación Libertad y Progreso. Mucho agradezco, que de todas maneras advierte que las 2 primeras semanas de abril estarían un poco por debajo de las 2 primeras semanas de marzo, pero hablan de un 6,5 igual, o de un 5,6, perdón. Fíjense que a esta altura el gobierno con más inflación acumulada, sin haber concluido aún, es el de Alberto Fernández. Por encima de cualquier otro, salvo Raúl Alfonsín, ¿no? Y Carlos Menem. ¿Está Menem ahí? ¿Sabes que no me acuerdo? No, creo que empieza con Néstor. Todo esto es siglo XXI. Post-convertibilidad. Siglo XXI. En el siglo XXI nadie tuvo más inflación que el gobierno de Alberto Fernández. Antes hablaba de la inflación de octubre. En octubre del 91 es cierto, fue la última vez, pero acordate que en el 90 vos venías de una inflación que había sido de 4.923% en el 90. En el 91 fue de, 1.343 en el 90. En el 91 llegó a 84 y ya en el 92 fuiste a 17,5. Eso es shock, convertibilidad. Eso es shock, la masazo. Totalmente. Que es la única respuesta. Sí, no necesariamente tiene que ser una convertibilidad. No, está bien, pero estamos hablando de política de shock. Acá no hay gradualismo posible. No, la discusión de gradualismo es una discusión que para mí no va, y cuando alguien te dice, y bueno, pero los próximos, no importa quién sea, van a ajustar, pero claro, si está desajustado por completo, un poco lo que vos usabas de la analogía de la metástasis. Todas las partes de la economía argentina es una economía que se desorganizó. Porque, bueno, vos tenés alta inflación, bueno, tenés un problema, pero no se puede importar, es muy difícil invertir, no se puede comprar dólares, o sea, es muy difícil ahorrar. Hacer negocios en Argentina es muy, muy difícil, está todo trabado. Entonces, no hay crecimiento. Tenés que resolver, tenés que atacar el problema. Ahora, el plan aguantar, el plan llegar, llámelo como lo quieran llamar, ¿llega? Bueno, hoy no sé. O sea, yo creo que con el dólar agro, la idea era, aunque sea, llegar a las PASO. ¿Por qué? Porque vos en abril, en mayo, probablemente seas comprador neto de dólares. Junio, julio, vendas lo que compraste en abril y mayo y ya el 13 de agosto tenés las PASO y llegás. Y después a llorar, a ver qué pasa. ¿Viste? Si el resultado a lo mejor es muy malo para el gobierno, el mercado a lo mejor te ayuda. Porque te revierte expectativas. Porque te revierte expectativas y con eso a lo mejor alcanzás y llegás a... Ahora, si por ejemplo las PASO salieran más parejas, yo no sé cómo llegás de agosto a diciembre. Tengo muchísimas la paradoja para el gobierno que por él le conviene que le vaya peor electoralmente para que le vaya mejor en la economía. Ahora, ¿podría Massa ser candidato siendo ministro de Economía? No. Yo creo que lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque ¿qué va a decir? No, pero vos decís que haga las dos cosas a la vez. Claro.
Y sería medio desprolijo, ¿no? O sea, con semejante drama económico que hay, que encima asuma una campaña, medio como que tendría que... Para decir qué voy a hacer, porque la pregunta es, bueno, ¿qué te va a prometer, digamos? Cristina habla el 25 de mayo, aparentemente. Descomprime si dice yo no soy de la partida, le imprime un estrés adicional al sistema si dice yo voy a ser candidata. Yo creo que si dice que va a ser candidata, le imprime más estrés. Lo que no sé es si descomprime, si dice que no va, porque hoy la todo el mundo descuenta que no va. No va. Ok. Exactamente. El problema siempre en el mercado es contra lo que el mercado cree. El mercado cree que Cristina no va, el mercado cree que las elecciones la gana alguien de la oposición, etcétera, ¿no? O alguien más market friendly, por lo menos. Y ahí Milei no pasa a ser un enigma porque, bueno, está bien, la idea puede ser, qué sé yo, ahora después hay que sustentarlo políticamente, las reformas hay que hacerlas, llega sin espaldas, sin senadores, con pocos diputados, sin gobernadores. Y habrá que ver ahí el Por ahora, tal vez saca 3 gobernadores, no lo sabemos. No sé. Eso sería la explosión de la Argentina. Quiero decir, no hay ni... Pero ¿por qué no? O sea, hoy por hoy sí tiene 0, pero hay una elección presidencial donde también se va a votar gobernador. Cuando digo sería una explosión, perdón, porque van a hacer el recorte, lo que digo es sería explosivo en términos de novedad. Una novedoso. noticia muy grande. Exactamente, sí. Quiero decir, no tiene candidato en la provincia de Buenos Aires, no tiene candidato en Córdoba, no tiene candidato en Santa Fe, bajó sus candidatos en Misiones y en Corrientes. Hasta acá. El kirchnerismo tampoco tiene candidatos hoy por hoy. Oficializados no hay ninguno. Pero el kirchnerismo tiene candidatos oficiales, pero tiene un montón de gente que podría ser y tiene un aparato, tiene un equipo. Al final del camino todos se juntan después. Está bien, pero que a la vez tienen un historial que es nefasto. Eso no hay Entonces duda. tampoco te sirve. De juicio de valor, estamos hablando de el ser de las cosas, digamos. Pero digo, elegir a alguien para que sea candidato es relativamente fácil. Lo señalás así y ya está. El tema es si ese candidato después es votable, si te inspira confianza, si lo que te proponen es algo más o menos similar a lo que la población está esperando o no. Porque, no sé, o sea, a ver, por ejemplo, Cristina había puesto como candidato en la interna para Provincia de Buenos Aires a Aníbal Fernández. Era el candidato de Cristina, se comió una paliza. Entonces, que alguien te marque así con el dedo no significa nada al fin y al cabo. Y la ausencia de ese alguien, al menos por ahora, tampoco significa nada si vos después al momento de proponer a alguien, proponés a la persona que el público estaba esperando. Sí, yo lo que quería hacer es una diferencia entre el voto y el equipo. Es decir, vos te pueden votar y podés tener un gobernador o entrar al gobierno, pero para entrar al gobierno necesitas un equipo muy grande de gente, por un lado capacitada y por otro lado de confianza. Y además hay que acordarse que cualquiera que entre al gobierno va a heredar un volumen de problemas. Un poco Fausto hablaba antes de la institucionalidad. En muchos países cambia el gobierno y la institucionalidad te ayuda al nuevo gobierno. Acá la institucionalidad es poca, magra. Pero además acá tenés que reorganizar la economía prácticamente de cero. No hay cosa diciendo, bueno, mira, estos 8 temas están bien, las dejamos y me voy a concentrar en estos 2 o 3 que necesitan un servicio. Acá tenés reformas en seguridad social, en políticas de seguridad, en materia tributaria, en materia laboral, en materia económica. Los economistas venimos de la macro y decimos, bueno, claramente lo fiscal y lo monetario, pero cuando te metes en la micro también tiene que cambiar casi todo. Sí, educación. Hoy tenés la mitad de los chicos leen y no entienden. Entonces, o sea, hay mucho problema de fondo para todos, para el que sea que asuma. Las fotos que yo les decía del peronismo descindido de ayer, que no me parece inadvertido, es Kicillof en la Plaza Lavalle con el kirchnerismo más cercano. Y después la foto de Martín Insaurralde con Máximo Kirchner en Montehermoso. También habla de allí cosas que no las tenemos, porque si no, que son importantes, digo. Sí, y después Pablo Moyano con, efectivamente, Pablo Micheli, que es otra foto de ayer, mientras la CGT está corrida de la escena, corrida porque no estuvo en ninguna plaza, no hay acto, no va a haber por el 1 de mayo, por lo menos la mayoría. Pablo Moyano quiere. Tenemos las otras 2 rápido y así vamos al pase con el querido Pablo. Ahí está, muy bien. Esta es la de ayer de Montehermoso, de los 2 que no estuvieron. Y viene esta con Di Chiara y la otra es la de, efectivamente, la Plaza Lavalle que vieron todos ustedes en el día de ayer. Bueno, lo último a cada uno. La inercia inflacionaria, Leandro, ¿vos crees que en abril puede tener algún grado de contención o que esto psicológicamente te la dispara? No, esto va a ir para arriba. A ver, en el mejor de los casos, como decían los muchachos, el año terminará en 110, como en el mejor de los casos. Probablemente, a ver, el 7,7 es un número exageradamente alto, entonces probablemente tengas números en algún momento un poquito menor, pero no hay que esperar ni de casualidad estar digamos, de acá a que cierre el año en ningún valor que esté por debajo de
4, 5. O sea, no hay motivo para que eso suceda. Fausto. Estoy de acuerdo. Lo que me preocupa a mí es la dinámica. Y esto es una película. La inflación, el dato es una foto, pero la película no es buena. Porque si vos me decís otra vez, tenemos inflación alta, pero estamos haciendo las cosas bien, estamos arreglando el Estado, estamos arreglando el déficit de las empresas públicas, ajustando las tarifas. Digo, bueno, no es tanto, en algún momento va a empezar a bajar. Así como está, donde viene hacia adelante, tenés que financiar déficit fiscal de 4,5, 5 puntos del PBI. Déficit cuasi fiscal, entonces 10 puntos del PBI. O sea, si vos sumás al Estado y al Banco Central, tenés un déficit de 15 puntos del PBI. Es una pelota de pesos. Andrés, y eso me preocupa. Gracias, Fausto. Dos cosas. Gracias, una es que esta inflación cambia comportamientos, entonces vamos a ver que la gente va a remarcar más rápido, con lo cual, por más que abril termine dando más bajo que este 7,7, que puede ser porque no hay aumentos en educación, etcétera, va a ser un abril más alto del que pensábamos hasta hace 24 horas, número uno. Y número dos, que también hay que decir, un poco en función de lo que decía Fausto, es que la inflación alta es casi una necesidad. Por un lado, para ir licuando el stock del ELIX, y por otro lado, porque con la economía y con la recesión que se viene, si no, el déficit fiscal va a ser mucho más alto. Entonces vas a tener que emitir más. Esta inflación te permite, entre comillas, licuar jubilaciones, lo cual obviamente es una pésima noticia para los jubilados, pero es lo único que contiene un poco el déficit del gobierno. Gracias. Un placer. Hasta la próxima. Gracias, Fausto. Gracias, Leandro. Un placer. Querido Pablo, bienvenido. Muy buenas tardes, señor. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo te va? Pero muy buenas tardes. Recién decía, creo que Fausto, ¿no? Una película, pero una película de terror. Realmente creo que estamos, los venía escuchando, viste que tengo el hábito de, vengo manejando y los escucho con el auricular por YouTube. Entonces, espectacular la mesa con los tres economistas, a quienes sigo con mucha atención. Porque creo en serio, Paulino, que si al diagnóstico económico le sumamos el político, estamos en la peor parte, entrando a la peor parte de la película de terror. Dicen todos los expertos que ante una crisis económica acelerada, lo que te lleva, y a una inflación de la dimensión de más del 100%, es decir, alta inflación, lo que puede terminar disparando hacia una hiper es una crisis política. Y si, como hacemos cada tarde, sumamos los elementos políticos que rodean a esta última fase del gobierno, un Aníbal Fernández absolutamente desbocado, provocador, con 3 denuncias penales por intimidación pública contra la oposición, con vaticinios de sangre y de balas y de piedras en las calles. Sin poder hacerse cargo de la seguridad para lo cual fue nombrado y es ministro. Absolutamente. Le sumás la crisis política interna de un oficialismo caníbal. Vos decías todos, ¿no? Cada uno haciendo la suya, que es una manera también de decir todos contra todos, pero de ninguna manera anclando en siquiera una solución de emergencia, ni siquiera un parche. Con Massa cada vez más asediado por esos que lo entronizaron como solución mágica y hoy se dan cuenta que no puede ser ni candidato, aunque digan que todavía sostienen la candidatura de Massa. Fue lapidario. Ahí lo tenías a Fausto Espotorno, que planteaba un 7,1. En un rato viene Damián Dipache, que pensaba en un 6,8. 7,7% de inflación. Con alimentos y bebidas creciendo al 9,3%. Exacto. En algunas regiones arriba del 10%. Del 10%, decir, en el norte. En 2 dígitos, alimentos y bebida. En el conurbano profundo, en muchos lugares, comercio de cercanía, promedio 11-12%. Yo hablaba del todos para cada uno, efectivamente. Claro. En el frente de todos. Ahora, fíjate cómo esa implosión del gobierno lleva a que el último plan, el último eslabón de aquella crisis de Julio Guzmán, que tuvo el 7,4 de inflación, no 7,7, Julio, con Batakis, post-Guzmán, peor mes del gobierno hasta acá. 7,4. 7,4% fue el peor, había sido el peor mes del gobierno en inflación hasta hoy. Correcto, con Batakis ministra, post-Guzmán que renuncia los primeros días de julio. El 7,4 se hizo intolerable y la tuvieron que hacer volar por los aires a Batakis. Exacto, y efectivamente ahí aparece el plan último del gobierno, que era Massa, que era casi una intervención del gobierno, como resultó ser, y que entró con aquella asunción, vos recordarás, sí,
de alguien festiva. No, y además alguien que no asumía el Ministerio de Economía, asumía el poder. Bueno, ¿te acordás de la fiesta en la Casa de Gobierno? Los 500 invitados. Ok, los 500 invitados. Ahora, en ese contexto, insisto, de Massa, el gobierno era la última o el último eslabón. Entonces la pregunta que yo hacía es, en general en estas crisis vuela el fusible, que no es el hay ministro. fusible. Pero no hay. No hay fusible. Y ahí empieza está lo político amén de lo económico. terrible. Vos tenés 7,7% de inflación, un fracaso absoluto en la lucha contra la inflación. Lo de Cerruti de hoy es... Cerruti, han puesto a hablar de inflación a la persona más ignorante en materia económica que tiene este gobierno. Mirá que este gobierno tiene una fila de ignorantes en materia económica. Cerruti es la más ignorante de todas a dar una explicación que se derrumba, y te la voy a... Si podemos mostrar ahora, ahora en el pase, le voy a decir, señora Cerruti, por qué usted es una ignorante proactiva. Es decir, ser ignorante, somos todos ignorantes en muchas cosas. Ahora, ser ignorante y presumir la ignorancia es algo ya verdaderamente vergonzoso. Dice Cerruti, el número que vemos hoy representa el peor momento del impacto de la guerra en los precios internacionales y la peor sequía de la historia en el país. Sabemos, nos duele, nos ocupa cómo afecta la vida cotidiana de cada familiar. Sarasa, es más, y se pone ella en la foto. Es increíble el hedonismo y la falta de vergüenza, ¿no, Cerruti? Es decir, para decir que el gobierno lamenta la inflación, se pone ella en pose de primera ministra, de Angela Merkel. Bueno, poneme el tuit con el gráfico de Josovich, de Julián Josovich. Julián escribió un tuit. Mirá, sí, mirá, ahí está. Ahí está, señora Cerruti. Lea, aprenda, no sea una incontinente verbal de la mano de la necesidad de salir a tapar la mala praxis. Fíjese lo que pasa con las inflaciones del resto de los países vecinos. Y fíjese lo que pasa con la inflación de la República Argentina. La inflación de la República Argentina es la de la línea blanca. Que es la que no para de crecer sistemáticamente. La inflación de Brasil es la línea celeste, que no, por supuesto que tuvo el impacto de la pandemia, el impacto de la guerra, como ha tenido el mundo efectivamente, pero se acabó la excusa. La Argentina tiene inflación propia. Brasil estaba por encima del 10% anual. Hoy está en casi deflación. Le pasa a Chile. Chile tuvo deflación el mes pasado. Bolivia también. Bolivia también. Entonces, aún en crisis cambiaria, Bolivia. Hay que ser muy provocador, muy caradura o muy ignorante para explicarle a la gente en la tragedia que está viviendo la gente, porque además es desconocer, ignorar el diagnóstico y preocupar aún más. Porque significa que el gobierno no va a hacer nada, Paulino querido, nada para remediar esto, y entramos en una dinámica de lo impensado. Porque estamos ahí de una hiper. Estamos, y no estoy con esto poniéndole matices tremendistas, es de absoluto realismo. Mira, escuchaba un diagnóstico, sé que esta mañana habló acá Diego Giacomini. Sí. Para mí, el que más sabe de moneda en la República Argentina. Un abrazo, Diego. Diego Giacomini plantea hoy una inflación anualizada de 136%, con una dinámica de la caída de la demanda de dinero creciente. Suben las expectativas Milei, Javier Milei, que plantea ¿qué? Dolarización. Cuando las chances de Milei crecen, veremos después qué pasa, dónde va. Puede decir la gente va al dólar hoy. Los agentes económicos dicen vamos al dólar ahora. No ya, después. No después. Anticipemos compra. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Lo que estamos viendo... Que hay un bien muy demandado, que resulta escaso, que tiende a subir. Con lo cual podemos tener un segundo semestre con una corrida hacia el dólar en pelotón. Que, más. Perdón, sí. Siempre en un año electoral, además es un hecho que ocurrió, fáctico. Además, tenés una inflación reprimida. Anoche lo hablábamos con Cavallo, en Más Nación, con Luis. Los vi. Cavallo, viste que planteó lo de la inflación reprimida.
Lo plantearon recién tus invitados, lo planteó Fausto, lo planteaban allí también el resto de los economistas. Leandro y Andrés. Leandro y Andrés. Tenés naftas, combustibles subiendo hacia agosto al 4%. De acá hasta las PASO, 4 mensual promedio. Promedio. Esta noche aumentan, ¿eh? Con una inflación del 7,7 mensual. Bueno, esa inflación... Precio justo ajustándose por debajo del 4. Listo. Los agentes económicos están al sálvese quien pueda. Como vos decías, creo que también, y yo lo convalido, el comerciante que nos está mirando, el industrial que nos está mirando, el proveedor de productos primarios que nos está mirando, con 7,7%, y un gobierno que solo atina a sacar a Tombolini para ratificar el fracaso de todos los controles de precios habidos y por haber, que solamente apela a la persecución de los, como plantea, ¿quién planteaba? Múltenlos, los Moyano, múltenlos. Nosotros dijimos que estábamos dispuestos a hacer el control. Exactamente. Bueno, creo que es muy complejo, creo que en serio este 7,7% va a caer, ha caído, ya me dicen, ha caído como un cimbronazo enorme en el gobierno, ¿no? No se lo esperaban, no se lo esperaban. Lo había adelantado Córdoba, 7,9%, casi 8%. Lo dije hoy en el pase con María Laura, Río Negro, 8,02%, 118% interanual a hoy. Río Negro, la Argentina, 104,5%. Para empezar a mimetizarnos con algunas cifras que pensábamos que no iban a ser. Bueno, y el último concepto. La inflación no es algo que le pase a los precios. La inflación es algo que le pasa a la moneda. Me dice un amigo desde hace muchísimos años. En la Argentina, cuando sube la inflación, inmediatamente ponen una botella de aceite, ponen los huevos, ponen la fruta, ponen el tomate, ponen la leche. No, como si ellos fueran los culpables o los comerciantes que los venden. No. Se necesitan más unidades del billete que se destruye para comprar el mismo bien. La inflación es monetaria. Por eso el gobierno esconde su verdadero origen, porque, como te decía finalmente Andrés Borenstein, es también el angelito y el demonio. Con la inflación galopante están licuando la mala praxis, están haciendo el ajuste feroz a las jubilaciones, están haciendo justamente, usan a la inflación en el Estado para licuar su deuda. Jubilaciones, planes sociales, programas alimenticios, todo lo cual además tiene un doble licuación, por precio y porque pisan los pagos y cuando te pagan 3 meses después, bueno, finalmente también pagas mucho menos. Tengo a Martín Tetaz que está en Mar del Plata y ha hecho un alto, voy a hablar con él, había un tuit de Martín Tetaz. Lo pusimos muy contestatario, crítico, le hablaba a Massa directamente. Pero por supuesto, pero acá vuelvo, para ir con Martín y acá con Paula y con Javi. Me parece lo más dramático de todo, además del índice, es que el gobierno no tiene fusible. Massa no puede renunciar, porque si renuncia Massa, se cae el gobierno. Paulino querido, buen fin de semana. Hasta el lunes. Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas tardes. Hora 17, con esta carátula, con este dramatismo. Mucho más de lo que se pensaba. Se creía que la inflación de marzo iba a comenzar con 7. Los cálculos preliminares más o menos consensuados daban entre 6,8 y 7,2. Finalmente la inflación fue del 7,7%, más cerca del 8 mensual que del 7. La inflación núcleo creciendo. Ni es la sequía, ni es la guerra, ni son los commodities. Son todos elementos que han contribuido a aumentar la inflación en el mundo. Esta es nuestra, esta es del gobierno. Esto es lo que el gobierno no te cuenta, no te admite. Por mucho menos que esto, a Macri le tiraban 14 toneladas de piedra. A Macri le ponían helicópteros inflables en las plazas y en las manifestaciones. Por mucho menos que esta inflación y el dólar a 400, con el dólar a 60, a Cambiemos lo querían fuera del gobierno, que se acabara ya el gobierno. Dólar a 400
y 7,7% mensual. Javi, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo va, Pablo? El 7,7% mensual es el índice más alto de la gestión de Alberto Fernández y es la inflación interanual 104,3% más alta en 32 años. 21,7%, Pablo, la inflación en el primer trimestre del año, con un dato alarmante, ¿no? Nuevamente los alimentos, casi inflación de 2 dígitos, 9,3%. Martín Tetaz, no quiero demorarlo a Martín. Hola Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes. Martín. Hola, buenas tardes, Pablo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Realmente impactados por esto, ¿no? Sos economista, es tu expertise. Vamos a corregir ahí para verte en pantalla completa como corresponde. Te agradezco porque sé que estás en una actividad en Mar del Plata, pero dame tu lectura, por favor, de esto. A ver, se nos cortó allí. Bueno, mientras tanto te saludo, Paula, ya retomamos con Martín. ¿Qué ¿Cómo tal, estás? Pablo? ¿Cómo estás? Y sí, mientras hablaban pensaba que no es solamente una inflación con este número preocupante que es la inflación de marzo, sino que también hace poco nos enteramos el número de pobreza en 39,2%. Tenés un salario mínimo vital y móvil de 80.342 pesos en la Argentina. El salario de los trabajadores, por supuesto, completamente afectado por esta cifra. Tenés una altísima inestabilidad política. O sea, son una serie de factores que también acompañan esa cifra que estamos presentando hoy. Bueno, está Damián Dipache que se está sumando en este momento. Hola Damián, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Damián, me imagino que te habrá sorprendido. Me sorprendió realmente. Nosotros nos daban muy fuerte en alimentos y bebidas. Teníamos un número publicando en INDEC. Esto a veces sucede. Es trágico el Trágico. dato. Es trágico. Me quedo con esa palabra. Cuando me digan, voy con Tetaz. Anoche hablaba